Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque tenemos un vídeo que sé que les va a encantar. Si eres fan de las telenovelas turcas, del romance y sobre todo, de la química explosiva, entonces prepárate porque vamos a hablar de algo que ha encendido las redes sociales. ¿Recuerdan a Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues sí, están de vuelta y juntos. Pero no en una nueva serie, sino en un comercial que honestamente está que arde. Vamos a analizar este comercial juntos, a desglosar cada detalle, cada mirada, cada sonrisa y a descubrir qué lo hace tan especial. Antes de que empecemos, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Aquí siempre estamos trayéndote las últimas noticias, análisis y curiosidades sobre tus estrellas favoritas, así que no te lo pierdas. Ahora sí, vamos al grano. Como ya sabrán, Kerem y Hande protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos por aquí. Su romance en la pantalla traspasó la ficción, y durante un tiempo, fueron la pareja más querida y seguida del mundo del espectáculo. Luego, como suele pasar, las cosas cambiaron, tomaron caminos separados, y el sueño de muchos fans se desvaneció. Pero, agárrense. Porque la magia ha regresado, aunque sea por unos minutos. El comercial en cuestión es para una importante marca de ropa turca, y desde el momento en que se lanzó, las redes sociales explotaron. Y no es para menos. La campaña se basa en la idea de la reconexión, del reencuentro, de esos sentimientos que, aunque pasen los años, siguen latentes. Lo primero que llama la atención es la estética. La producción es impecable, con una fotografía cuidada al detalle, una paleta de colores cálida y acogedora que nos transmite sensación de nostalgia y familiaridad. La música, una versión suave y melancólica de una canción conocida, aún intensifica más esta atmósfera. Pero por supuesto, lo que realmente hace que este comercial sea diferente es la presencia de Kerem y Hande. Desde el primer instante en que aparecen en pantalla juntos, la química es palpable. No hace falta que digan una palabra, sus miradas lo dicen todo. Hay una complicidad, un entendimiento que solo se logra cuando hay una historia detrás, una conexión real. El comercial nos muestra diferentes escenas, ellos caminando por las calles de Estambul, riendo juntos en un café, compartiendo una mirada cómplice en un atardecer sobre el Bósforo. Son momentos sencillos, cotidianos, pero que adquieren una dimensión especial gracias a la interacción entre ellos. No hay una trama compleja, no hay diálogos elaborados. La fuerza del comercial reside en la naturalidad, en la espontaneidad con la que Kerem y Hande se desenvuelven frente a la cámara. Parece que el tiempo no hubiera pasado, que volvemos a ver a Serkan y Eda, pero con una madurez y una autenticidad añadidas. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es la elección de la ropa. La marca ha sabido aprovechar al máximo el carisma de los actores, vistiéndolos con prendas que resaltan su personalidad y su estilo. No son looks extravagantes ni llamativos, sino ropa cómoda, casual y elegante al mismo tiempo. Esto contribuye a crear esa sensación de cercanía, de que podríamos ser nosotros mismos en esas situaciones. Además, la ropa complementa a la perfección la atmósfera del comercial, reforzando la idea de la reconexión y el reencuentro. Pero volvamos a la química entre Kerem y Hande. Es innegable que hay algo especial entre ellos, algo que va más allá de la actuación. Quizás sea la experiencia compartida, el tiempo que pasaron juntos durante el rodaje de la serie, o simplemente una afinidad natural. Sea lo que sea, es evidente que se sienten cómodos el uno con el otro, que disfrutan de su compañía. Y eso se transmite al espectador, que no puede evitar sentir una punzada de nostalgia y un deseo de que esa magia perdure. Por supuesto, no todo el mundo está contento con este reencuentro. Algunos fans más radicales se han mostrado críticos, argumentando que se está explotando la imagen de la pareja para fines comerciales. Otros, en cambio, lo ven como una oportunidad para avivar las esperanzas de una posible reconciliación. Yo personalmente creo que es importante separar la realidad de la ficción. Kerem y Hande son dos profesionales que han aceptado un trabajo, y lo han hecho de manera impecable. No podemos saber qué hay realmente entre ellos, ni cuáles son sus intenciones. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de este momento, de esta pequeña dosis de magia que nos han regalado. Y hablando de magia, hay una escena en particular que me ha cautivado. Es cuando están sentados en un banco mirando al horizonte y Hande apoya su cabeza en el hombro de Kerem. No hay diálogo, solo silencio y una mirada cargada de significado.
En ese instante siento que el tiempo se detiene, que vuelvo a ser esa adolescente que soñaba con un amor como el de Serkan y Eda. Es un momento de pura vulnerabilidad, de entrega total. Y creo que es ahí donde reside la clave del éxito de este comercial, en la capacidad de conectar con nuestras emociones más profundas, de hacernos creer en el poder del amor y la reconciliación. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Veremos a Kerem y Hande juntos en un nuevo proyecto? ¿Habrá una segunda temporada de Senkalkam? Son preguntas que todos nos hacemos, pero que nadie puede responder con certeza. Lo que sí es seguro es que este comercial ha despertado una gran expectación y ha demostrado que el fenómeno Kerem Hande sigue más vivo que nunca. Personalmente me encantaría verlos juntos de nuevo en la pantalla, ya sea en una serie, en una película o en otro comercial. Creo que tienen un talento innegable y una química que es difícil de encontrar. Pero más allá de mis deseos personales, creo que es importante respetar las decisiones de Kerem y Hande. Ellos son los que deben decidir qué quieren hacer con sus carreras y con sus vidas. Nosotros como fans podemos apoyarlos y admirarlos, pero no podemos presionarlos ni exigirles nada. Al final, lo importante es que sean felices y que puedan seguir desarrollando su talento de la mejor manera posible. En resumen, este comercial de Kerem y Hande ha sido un auténtico fenómeno. Ha logrado captar la atención de millones de personas en todo el mundo, gracias a su cuidada estética, su emotiva música y sobre todo, a la innegable química entre los protagonistas. Ha sido un reencuentro que ha despertado la nostalgia, la esperanza y el deseo de que la magia perdure. Y aunque no sabemos qué nos deparará el futuro, podemos disfrutar de este momento y agradecer a Kerem y Hande por regalarnos esta pequeña joya. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ha sido un placer analizar este comercial con ustedes y compartir mis impresiones. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el comercial? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación entre Kerem y Hande? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Y recuerden, siempre hay espacio para un poco de magia en nuestras vidas. Hasta la próxima. *** Ampliando la noticia, desglosando el fenómeno Kerem Hande y su reencuentro explosivo ***. Más allá de la simple publicidad, el comercial de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha resonado profundamente con una audiencia global que anhela una segunda oportunidad para el amor, tanto en la pantalla como fuera de ella. La campaña no solo se beneficia del poder de sus nombres y su innegable química, sino que también aprovecha una narrativa cuidadosamente construida que evoca recuerdos y alimenta la esperanza. ***, un análisis profundo de la campaña publicitaria ***. La elección de una marca de ropa turca como plataforma para este reencuentro no es casualidad. Turquía se ha consolidado como un centro de producción de telenovelas que gozan de gran popularidad internacional. La marca inteligentemente se asocia a esta imagen de romance y sofisticación, atrayendo a un público que ya está predispuesto a conectar con la historia de Kerem y Hande. El comercial no grita, susurra. No abruma con efectos especiales, sino que confía en la sencillez y la autenticidad. Cada elemento, desde la elección de locaciones emblemáticas de Estambul hasta la banda sonora melancólica, está diseñado para crear una atmósfera íntima y personal. Se juega con la idea de que estamos espiando un momento privado entre dos personas que se conocen profundamente. La ropa que visten, lejos de ser ostentosa, refuerza esta idea de cotidianidad. Son prendas que podríamos encontrar en nuestros propios armarios, lo que facilita la identificación con los personajes. No son superestrellas inalcanzables, sino personas reales con las que podemos empatizar. ***, el legado de Senkalkam, más que una telenovela ***. Para entender el impacto de este reencuentro, es crucial recordar el fenómeno que fue Senkalkam. La serie no solo cosechó altos niveles de audiencia en Turquía y Latinoamérica, sino que también generó una comunidad global de fans que se sentían profundamente conectados con la historia de Serkan y Eda. Su relación, llena de altibajos, reflejaba las complejidades del amor moderno. La química entre Kerem y Hande era innegable, y la noticia de su relación fuera de la pantalla solo intensificó el fervor de los fans.
La ruptura posterior fue un golpe duro para muchos, quienes veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Por eso este comercial ha generado tanta expectación, ofrece una pequeña ventana a la posibilidad de que la magia original aún exista. *** El impacto en redes sociales, un tsunami de emociones ***. El lanzamiento del comercial desató una verdadera tormenta en las redes sociales. Hashtags relacionados con Kerem y Yandhi se convirtieron en tendencia global en cuestión de minutos. Los fans compartieron fragmentos del comercial, capturas de pantalla, GIFs y vídeos editados, expresando su alegría, su nostalgia y su esperanza. También surgieron debates acalorados sobre el significado del reencuentro. Algunos lo interpretaron como una señal de que la reconciliación es posible, mientras que otros se mostraron más cautelosos, advirtiendo sobre las expectativas poco realistas. Sin embargo, incluso los más escépticos admitieron que la química entre Kerem y Yandhi es innegable y que el comercial ha logrado capturar la esencia de su conexión. *** Más allá del rumor, la perspectiva profesional ***. Si bien la especulación sobre una posible reconciliación amorosa es inevitable, es importante considerar el reencuentro de Kerem y Yandhi desde una perspectiva profesional. Ambos son actores talentosos y experimentados que saben cómo interpretar sus roles a la perfección. Han aceptado este trabajo porque les ofrece la oportunidad de llegar a una audiencia global y de fortalecer sus marcas personales. La decisión de trabajar juntos, después de una ruptura pública, demuestra profesionalismo y madurez. Indica que son capaces de separar su vida personal de su carrera y que están dispuestos a colaborar en proyectos que les beneficien mutuamente. Esto en sí mismo es un mensaje positivo y empoderador. ***El futuro de Kerem y Yandhi juntos o separados? La pregunta que todos se hacen es, ¿qué depara el futuro para Kerem y Yandhi? ¿Volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto? ¿Se reconciliarán como pareja? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, ni siquiera ellos mismos. Sin embargo, este comercial ha abierto una puerta a la posibilidad. Ha demostrado que la demanda por verlos juntos sigue siendo alta y que su química es un activo valioso. Si ambos estuvieran interesados en colaborar en un nuevo proyecto, sin duda habría muchas productoras dispuestas a invertir en ello. En cuanto a su vida personal, solo el tiempo dirá. La reconciliación es un proceso complejo que requiere tiempo, esfuerzo y voluntad por ambas partes. Lo importante es que respetemos sus decisiones y les demos el espacio que necesitan para tomar sus propias elecciones. *** La magia del reencuentro, un reflejo de nuestros deseos ***. En última instancia, el éxito del comercial de Kerem y Yandhi no se debe solo a su talento y su química, sino también a nuestra propia necesidad de creer en el amor y la reconciliación. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, y a menudo buscamos consuelo y esperanza en las historias que vemos en la pantalla. El reencuentro de Kerem y Yandhi nos ofrece una pequeña dosis de esa esperanza. Nos recuerda que incluso después de la ruptura, siempre existe la posibilidad de una segunda oportunidad. Nos invita a creer en el poder del amor y la conexión humana. Y sobre todo nos recuerda que siempre hay espacio para un poco de magia en nuestras vidas. Así que mientras esperamos para ver qué depara el futuro para Kerem y Yandhi, podemos disfrutar de este momento y celebrar la magia de su reencuentro. Y quién sabe, tal vez este sea solo el comienzo de una nueva y emocionante historia. ***El debate continúa ***. El comercial ha generado un sinfín de análisis y debates, desde la interpretación de las miradas hasta la simbología de las locaciones elegidas. Algunos fans han incluso recreado las escenas del comercial en sus propias ciudades, mostrando la magnitud del impacto global. Las redes sociales se han convertido en un foro abierto donde los fans comparten sus teorías, expresan sus deseos y debaten sobre el futuro de Kerem y Yandhi. La campaña ha trascendido el ámbito publicitario, convirtiéndose en un fenómeno cultural que refleja la búsqueda universal del amor y la conexión. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu escena favorita del comercial? ¿Crees que Kerem y Yandhi volverán a estar juntos? Comparte tus comentarios abajo y únete a la conversación. Y hasta aquí nuestro análisis extendido. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el fenómeno Kerem y Yandhi. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.